¿Qué harías si un niño descalzo te promete que puede curar a tu hija paralítica y no quiere nada a cambio? Parece una locura, ¿verdad? Pero lo que ocurrió después cambiaría su vida, y quizás también la tuya. Ese día, el calor parecía derretir la ciudad. El sol, impiedoso, golpeaba las calles polvorientas de Ciudad de México, mientras las bocinas sonaban sin descanso. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, y el caos urbano se desplegaba. Como de costumbre, en medio de la confusión, Alejandro bajó de su camioneta blindada, el rostro endurecido, los hombros tensos y el alma sofocada. Vestía un traje impecable, como siempre, pero por dentro estaba en ruinas. Era conocido como uno de los empresarios más poderosos del país, dueño de hoteles de lujo, negocios millonarios y protagonista de portadas en revistas, pero cargaba consigo un vacío que ninguna fortuna podía llenar. Su hija, Valentina, de tan solo 8 años, había perdido el movimiento de sus piernas tras un trágico accidente durante un paseo a caballo. Desde entonces, Alejandro se había lanzado a una búsqueda desesperada por una cura. Clínicas en Estados Unidos, tratamientos innovadores en Europa, especialistas de renombre, medicamentos experimentales y hasta líderes religiosos. Todo en vano. La silla de ruedas se había convertido en la silenciosa compañera de la niña, mientras la esperanza del padre se desgastaba con cada intento fallido. Aquella mañana, como tantas otras, Alejandro conducía sin rumbo. No buscaba un lugar, quizás solo un poco de aire. Con la mirada perdida, se detuvo cerca de una avenida transitada y dejó que los pensamientos vagaran. Fue entonces cuando lo inesperado sucedió. Un niño delgado, de piel tostada por el sol y pies descalzos sobre el asfalto ardiente, se acercó lentamente y tocó el vidrio de la camioneta con delicadeza. Alejandro, por instinto, estuvo a punto de ignorarlo. Estaba acostumbrado a ver decenas de niños pidiendo en las calles, pero había algo en ese pequeño que era distinto. Sus ojos, grandes, brillantes, cargaban una serenidad solemne, casi sagrada. Movido por un impulso inexplicable, Alejandro bajó el vidrio. El niño, con voz firme y calma, dijo: «Tío, yo sé cómo hacer que tu hija vuelva a caminar». La frase cortó el aire como una navaja. Alejandro quedó inmóvil. El niño se llamaba Mateo y tenía exactamente la misma edad que Valentina. Estaba sucio, con la ropa gastada y el cabello alborotado, pero hablaba con la convicción de quien conoce la verdad. Al principio, Alejandro pensó que se trataba de una broma cruel o de alguna estafa, pero había algo invisible, que le impedía marcharse. Un hilo, quizás tejido de fe, que lo ataba a ese instante. Entonces, Mateo contó, con sencillez, que cuando él era pequeño tampoco podía caminar. Nadie sabía por qué. Vivía arrastrándose por las aceras, soportando dolor y las miradas de compasión, hasta que un día su abuela, una mujer sencilla que vivía en las montañas, tocó sus pies y oró. Ella tenía, según él, un don que venía de Dios. Se detuvo y miró a Alejandro con esa misma certeza. «Yo puedo ayudarte, tío, pero debes creer. ¿Y sabes qué? Lo que ocurrió después es algo que muy pocos se atreven a contar». Aún sin entender por qué, Alejandro sintió que debía seguir a aquel niño. Regresaron juntos para buscar a Valentina, y Elena, la esposa de Alejandro, sin pensarlo 2 veces, decidió acompañarlos, en silencio, con el corazón en la mano
Siguieron a Mateo por un camino de tierra que parecía sacado de un sueño. Cruzaron callejones estrechos, pasaron puentes de madera, subieron lomas entre árboles y polvo. Alejandro, acostumbrado al lujo, al aire acondicionado, al olor a cuero nuevo, se sentía extraño en ese ambiente. Pero no dijo nada. Llevaba a Valentina en brazos, con miedo y fe peleando dentro de su pecho. Después de casi 2 horas de caminata, llegaron a una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Allí, sentada en un banco de madera, estaba la abuela de Mateo. Se llamaba María, tenía el cabello largo, canoso, y los ojos más serenos que Alejandro había visto en su vida. No dijo mucho, solo miró a Valentina con ternura. Colocó sus manos arrugadas sobre los pies de la niña y comenzó a cantar. La melodía era antigua, suave, casi como una oración, que venía de otro tiempo. El viento parecía inclinarse ante la canción y hasta los pájaros guardaron silencio. Y entonces sucedió. Valentina, que siempre mantenía la mirada en el suelo, levantó los ojos. Susurró: «Siento algo diferente». Dijo que tenía cosquillas en los pies. Alejandro la sostuvo con fuerza, sin entender. Entonces, ella pidió bajarse. Con ayuda de su madre, colocó los pies sobre la tierra y se puso de pie. Por un instante, nadie respiró. Entonces, como si algo invisible la guiara, dio un paso, luego otro y otro más. 3 pasos, lentos, pero firmes, como quien despierta de una pesadilla y se adentra en un milagro. Alejandro cayó de rodillas. Las lágrimas le corrían sin control. Lloraba como nunca antes había llorado. No de dolor, sino de gratitud. Elena se cubría el rostro con las manos, sin poder creer lo que veía. Y Mateo solo sonreía, como quien ya sabía que eso iba a pasar desde el principio, porque a veces lo imposible solo necesita un corazón que aún crea. Alejandro, con las rodillas clavadas en la tierra húmeda, casi sin poder contener el llanto, sacó su billetera del bolsillo, la extendió con manos temblorosas hacia Mateo. Estaba dispuesto a darle todo: dinero, casa, estudios, lo que fuera. Pero el niño solo negó con la cabeza y sonrió con una paz que no combinaba con su edad ni con la dureza de su vida. Dijo con una sencillez que parecía entregar una verdad más grande que él: «No quiero plata, solo quería que me escucharan». Esas palabras retumbaron en el corazón de Alejandro, más que cualquier diagnóstico médico, más que cualquier consejo recibido en años de desesperación. En ese instante comprendió que no solo presenciaba la sanación de su hija, sino también la de su propia alma. Un alma endurecida por la soberbia, la prisa y la absurda creencia de que todo se podía comprar. Aquel niño de la calle le enseñaba algo que ninguna universidad ni consultora le había mostrado jamás: que los milagros nacen donde hay escucha, donde hay humildad y amor sincero. Hoy, Valentina corre por los pasillos de su colegio, como cualquier otra niña. Su risa llena la casa de vida. Cada paso que da es como una oración en movimiento. Y Mateo, aquel niño que un día caminaba descalzo entre autos y olvido, hoy ayuda a otros chicos en su barrio. Lleva comida, cuenta historias y escucha dolores. No tiene mucho, pero lo tiene todo: fe, esperanza y un corazón lleno de luz. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza: que no siempre el milagro viene de una medicina, ni de una máquina, ni de grandes promesas. A veces, el verdadero milagro se esconde en el gesto más simple, en una mirada, en una escucha, en un alma que decide creer. Porque cuando el amor se une a la fe, hasta lo imposible se rinde. ¿Crees en los milagros? ¿Has vivido alguna vez un momento en que una sola frase te sacudió por dentro
y cambió el rumbo de tu historia. A veces no se trata de grandes gestos, ni de soluciones imposibles, sino de algo tan simple y poderoso como ser escuchado en el momento exacto. Si alguna vez alguien apareció en tu vida cuando más lo necesitabas, si una palabra, una mirada o un abrazo te devolvieron la esperanza, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros como tú, que también están esperando una señal. Comparte este video con quien necesite recordar que el amor, la fe y la escucha sincera siguen siendo los milagros más grandes que existen. Y si buscas más relatos que hablen al alma y te reconecten con lo esencial, suscríbete ahora. Historias como esta no solo tocan el corazón, lo despiertan.